Hablando de temas pesados, vamos a hablar de la economía y, bueno, obviamente de la política actual de la República Argentina, lo que se está viviendo esta semana y lo que se va a vivir con Leo Anzalone. Ya lo tuvimos en programas anteriores, reconocido economista, palabra calificada para hablar de economía. Así que los saludamos. Leo, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jean? Gracias por el llamado. Bueno, Leo, lo primero que queríamos hablar, dejando un poco de lado la economía para las siguientes preguntas, es el tema político que fue la foto de la semana, como la llamó el presidente, la foto de la unidad. ¿Cómo ves esto? ¿Qué pensás que generó? Bueno, a ver, los que digamos formamos parte del Frente de Todos sabemos que eso existe en el día a día, Sí, ¿no? Que hay una sustancia, una unión en cuanto a las direcciones generales de hacia dónde tiene que ir el gobierno, más allá de diferencias como hay en todas las familias, pero claramente eh, las tres grandes patas, por decirlo de esa manera, que forman parte del Frente de Todos, tenemos un camino común, objetivos muy claros que se comparten, pero me parece que la foto sirvió mucho para aquellos que no están en el Frente de Todos, digamos, ¿no? Para mostrar a aquellos que no están en la política que efectivamente hay un gobierno con mucha unidad y que hace de esa unidad una herramienta política excepcional. Digo, si no fuera por la conjunción de cómo está funcionando el Frente de Todos, no se hubiesen obtenido las vacunas, no se hubiesen claro. obtenido, no sé, las modificaciones al impuesto a la ganancia, que tan bien le va a hacer a mucha gente, pero la foto, digamos, refuerza eso, así que yo lo tomé con mucha alegría, ¿no? Ya lo decía Perón, Jean, unidos somos inconquistables. Exactamente. Recién justamente mencionabas el tema del impuesto a las ganancias. Y yo recuerdo justamente lo que fue la ley de impuestos, si se quiere, excepcional a las grandes fortunas, y me pregunto, ¿no? En esa ley que salió y que luego se promulgó, ¿qué está pasando ahora? ¿Se está pagando? ¿Se está recaudando esta plata? ¿Cómo se ve? Bueno, lo primero con esa ley me parece que excede lo económico, ¿no? Tiene que ver con que indefectiblemente pase lo que pase en Argentina, hay ciertos sectores, ciertos grupos que son profundamente antiperonistas Sí, y son los que no quieren pagar y utilizan toda la institucionalidad que se pueda, estoy hablando básicamente, utilizan a la justicia amiga para evitar ese pago. Eso existió. Ahora, también debo decirte que un 80% de las personas que estaban alcanzadas con el impuesto efectivamente lo pagaron, ¿no? bien, Y eso me parece que habla muy bien de un sector que es el sector más acaudalado de nuestro país, que entendió cuál era la situación que estábamos viviendo, entendió perfectamente de dónde veníamos y, como te decía recién, ¿no? El 80% de los que tenían que pagar efectivamente lo hicieron y esa es, yo ahora la verdad que no recuerdo el monto total, pero sí lo que me parece que es importante subrayarle a quien te está escuchando, que esa plata que se recauda tenía destinos sí, puntuales, ¿sí? Era la plata que se destina a la parte sanitaria, otra parte que se destina a educación, otra parte que se destina a la exploración del gas en Vaca Muerta, otra plata que se destina a urbanizar barrios. La verdad que es algo muy, muy importante y a eso se le suma que además de esa recaudación, nuestro país viene, a pesar de la crisis heredada de Macri y de lo que significó o significa todavía el coronavirus, viene recaudando en términos reales de manera positiva. Eso lo que nos demuestra es que falta mucho todavía, por supuesto, pero nuestra economía, señales de reactivación que se empezaron a ver allá por septiembre, octubre del año pasado. ahora Leo, justamente mencionabas que el 80% ha pagado.
¿qué pasa, qué sucede, cómo se sanciona a ese 20% que todavía no ha pagado? Creo que dentro de ese 20%, estoy especulando, pero por lo que se vio en las noticias, dentro de ese 20% debe estar el mal llamado jugador del pueblo, Carlos Tevez. Sí, bueno, es uno de los que no quiso pagar y fue a la justicia y demás. Están la cúpula de Clarín, está también la cúpula de La Nación, de Sí. los dueños de La Nación. Digo, ¿cómo se actúa? No lo sé. Eso un abogado te podrá dar más respuestas que yo. Sí, A mí me parece que un tema importante es contarle a la gente quiénes son. Porque claro. en Argentina enseguida lo que quieren hacer la derecha es vincularnos con eso que ellos defienden y que en realidad tiene poco que ver con la gran mayoría de Argentina. Digo, me acuerdo de yo soy Vicentín. La realidad que Sí, no sí, sos es verdad. Vicentín. Claro, no sos Vicentín y yo tampoco soy Vicentín. Entonces me parece que hay que contarle a la gente quiénes son aquellos que no quieren pagar y lo que están haciendo, bueno, es oponerse a una ley. Ahí será la justicia, a la cual yo todavía quiero confiar, la que tenga que tomar las medidas. Lo importante me parece que es contarle a la gente quiénes son los que no quieren pagar, contarle a la gente quiénes son los que pagaron. Digo, hay muchos empresarios muy importantes que pagaron y son los que están contribuyendo desde ese lugar a la reconstrucción argentina. Ahora, tema aparte, continuando hablando de economía y de lo que afecta al bolsillo de los argentinos y las argentinas, tema deuda. Hemos visto el apoyo de legisladores estadounidenses a la Argentina por el tema de la deuda externa, de la mano de Sergio Massa en comunicación con ellos. ¿Cómo sigue el tema deuda? Después de, obviamente, recordamos las imágenes de Martín Guzmán saliendo a hablar con distintos representantes internacionales. La verdad que el trabajo que está haciendo Martín Guzmán a mí me parece muy sobresaliente, muy sobresaliente. Unas cositas que está bueno que la gente sepa. Nosotros el año pasado le pagamos a los acreedores privados, a personas básicamente. No están así, pero digamos había fondos de inversión, pero son personas o empresas privadas. Cuando se habla de renegociar la deuda con el Fondo Monetario, en realidad la deuda, el Fondo Monetario son países, en realidad. Sí. Por eso vimos que el ministro Guzmán, hasta hace una semana atrás, estuvo recorriendo Europa y que ahora nuevamente va a viajar con el presidente, se van a juntar inclusive con el Papa Francisco, haciendo una negociación muy puntual, hablando con los presidentes de cada uno de esos países que son los accionistas del Fondo Monetario, y a ese trabajo, diría, face to face, sí. Muy del trato como que ya hizo Guzmán y que va a volver a hacer esta semana cuando viaje a Europa, se le suma esto que vos decías, ¿no? Y que además, mira vos, refuerza lo que hablábamos al principio, la unidad del frente de todos. Digamos, si Guzmán es, por ponerlo en términos que a mí no me gustan, pero para que se entienda, si Guzmán es Alberto Cristina negociando, y por el otro lado, como bien vos decías, Sergio Massa también comunicándose con la Cámara de Representantes de Estados Unidos y también planteando este tema, y donde hay algunos, digamos, diputados norteamericanos que también dicen que el Fondo Monetario debería, por lo menos, atender con otros ojos la claro. Situación argentina. Yo creo que eso se va a solucionar, pero se va a solucionar sobre todo por el gran trabajo que está haciendo Argentina, que es un trabajo de, ya te digo, ¿no? Del face to face, pero además de demostrar que la economía se está robusteciendo, que la economía está creciendo, que eso es lo más importante. Ahora, yendo más un poco a temas que van a la importancia, ¿no?, de la situación actual, del bolsillo de los argentinos más golpeados por la pandemia, ¿qué se está evaluando desde el gobierno como posible ayuda social, famosos planes sociales, o algo para darle un poco de plata a esos bolsillos que se muestran tan vacíos por la situación de la pandemia? Bueno, hay varias cuestiones y yo creo que es ahí donde todavía nos falta afinar un poco más. Digo, nosotros los economistas vemos los datos y los datos demuestran que la economía está en un sendero positivo, pero me parece que falta que eso se sienta en el bolsillo de la gente. Y sobre todo tiene que ver porque nos está costando mucho controlar la inflación, nos está costando mucho sobre todo los precios de los alimentos. En ese sentido, lo consistente es reforzar precios cuidados, llevarlos a aquellos lugares
donde todavía no llegan. Nosotros desde el CEPEC presentamos un informe y demostramos cómo en los primeros meses del año, con precios cuidados, las familias se podían haber ahorrado hasta 60-64% en algunos productos, Sí. demostrando que efectivamente precios cuidados funciona. Bueno, eso hay que hacerlo más grande, hay que llevarlo a los lugares donde no llega. Respecto a ayudas puntuales, bueno, el gobierno, vos sabés que en la primera etapa de las restricciones de esta segunda ola, reforzó las AUH, entregó un bono a quien recibe AUH, asignación por embarazo, a los monotributistas A y B, entregó un bono a las jubilaciones. El gobierno está presente, ¿sí? Sí. Yo siempre digo lo mismo, probablemente se puedan hacer las cosas más rápido, mejor, pero está donde hay que estar. Pero me parece que en definitiva es eso, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para que esa positividad que nos demuestran los datos, efectivamente los argentinos puedan sentirlo en el bolsillo. Ese es el gran desafío. La última que te hago, Leo, y agradecerte por la comunicación. El tema de los comercios nocturnos, particularmente, por ejemplo, bares o restaurantes que abren al público y que no hacen, por ejemplo, delivery o no cuentan con las aplicaciones para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se contempla esto desde el gobierno? Bueno, el gobierno lo que hizo fue para los sectores críticos, los sectores turísticos, la gastronomía, la hotelería. La primera medida que adoptó es la medida del repro. Sí. El repro es, para decirlo sencillo, una manera en la cual el Estado ayuda a pagar los sueldos de los trabajadores de esos sectores. Además, los eximió de contribuciones patronales, impuestos, digamos, que se pagan esos sectores no lo van a hacer producto de la pandemia. Eso es muy importante. ¿Alcanza? No, probablemente no, y no hay duda que esos sectores son los más perjudicados por el coronavirus. Entonces me parece que algunos, en vez de criticar tontamente, lo que deberían hacer es contarle a la gente que cuanto más rápido pase el coronavirus, más rápido va a poder trabajar Claro. la gente de esos sectores, ¿no? Pero en cambio, ¿qué hacen? No, nos invitan a salir, a un supuesto, ¿viste?, a rebelarnos. Me parece que cuanto más rápido se vaya el coronavirus, más rápido va a crecer la economía, todos los sectores, la hotelería, la gastronomía incluido. Así que hasta por una cuestión, más allá de lo sanitario, hasta por una cuestión económica, creo que debemos seguir cuidándonos. Mientras tanto, como te explicaba recién, hay programas del gobierno nacional e inclusive en la provincia de Buenos Aires, programas enfocados para paliar esta situación. Mientras el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires ponen plata en el bolsillo de los sectores perjudicados, el gobierno de Larreta, bueno, nada, gasta su tiempo en ir a la justicia a pedir cosas que no existen. Clarísimo, Leo. Muchas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo enorme. Abrazo. Ese fue Leo Anzalone, damas y caballeros, trayéndonos toda la actualidad económica de la República Argentina.